Aprobó ejecuciones, persiguió hombres, mujeres y familias enteras, respiraba odio y lo llamaba justicia. Pero una noche, en un camino solitario, algo lo derribó, una luz, una voz, y después, oscuridad total. Durante 3 días, el perseguidor quedó ciego. Lo que ocurrió después cambió la historia, pero también dejó preguntas que nadie pudo responder. Esta no es una historia de santos perfectos. Es la historia de un hombre violento, quebrado por algo que jamás pudo explicar del todo. Un hombre que perdió su identidad, su prestigio y su seguridad, y que pasó el resto de su vida perseguido, golpeado y encadenado. Este es el lado oscuro de Pablo. Pero antes de llegar a ese momento, tenemos que volver al hombre que nadie quería detener. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Era un fariseo, el faro de una ley estricta que dictaba cada respiro, cada paso, cada pensamiento. Saulo no perseguía a las sectas nuevas por simple fanatismo, sino por una profunda y abrasadora convicción de que estaba defendiendo la santidad de Dios. Para él, los seguidores de El Camino, aquellos que decían que un carpintero crucificado de Nazaret era el Mesías, no eran simplemente herejes, sino una plaga que amenazaba con derrumbar siglos de tradición, de sacrificio y de pacto divino. Su celo no era tibio, era un fuego purificador alimentado por la certeza moral absoluta. Saulo sentía que poseía la verdad indiscutible, y esa certeza le otorgaba un poder inigualable sobre la vida y la muerte. No temía las consecuencias terrenales porque creía estar actuando bajo la autoridad celestial, respaldado por los líderes religiosos más respetados de Jerusalén. Saulo veía en la ley un escudo y una espada. Para él, la justicia no era negociable, y la misericordia en este contexto era traición a la pureza. La rigidez de su educación bajo Gamaliel había forjado un intelecto brillante, pero un corazón endurecido, convencido de que la piedad se medía por la severidad con la que se aplicaban los mandatos ancestrales. Él buscaba la validación, no del populacho, sino de los sabios de Jerusalén, y sabía que solo extirpando esta nueva fe podría alcanzar la cima de su prestigio religioso. Esta implacable búsqueda de control y rectitud moral lo convirtió en una fuerza destructiva que se movía con la velocidad y la frialdad de una máquina de guerra, enfocada en el exterminio total. El terror que Saulo infundía en las pequeñas comunidades de creyentes era la prueba de su éxito y de su control absoluto. Cuando entraba en una casa no veía a madres, padres o niños. Veía la corrupción, la blasfemia andando y sentía el sagrado deber de extirpar esa maldad de raíz, arrastrando a los herejes, hombres y mujeres por igual, sin distinción de sexo o edad, a las cárceles. Este fanatismo era su armadura, su justificación y, en el fondo, su prisión dorada. Un camino de prestigio que solo podía mantenerse mediante la violencia implacable y el uso desmedido de la autoridad legal. La validación de su misión llegó en el momento más sangriento y público que Saulo jamás presenció: el juicio y la lapidación de Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, cuyo rostro brillaba con una luz que Saulo, en su oscuridad autoimpuesta de legalismo, no podía tolerar. Mientras la multitud lanzaba las primeras piedras y el polvo se alzaba bajo el sol abrasador, Esteban clamó por el perdón de sus verdugos y declaró haber visto a Jesús de pie, a la diestra de Dios. Esa visión, ese clamor por gracia en el momento de la muerte, debió haber resonado en algún rincón oscuro del alma de Saulo, pero en lugar de ablandarlo, solo logró endurecerlo y hacerlo sentir más amenazado. Saulo estaba allí, de pie,
vigilando los mantos de los que mataban, dando su aprobación inequívoca a cada golpe, a cada grito de agonía, sintiendo el peso de la responsabilidad. Este acto no fue solo la confirmación de su lealtad, sino la escalada de su guerra personal. Después de Esteban, ya no hubo vuelta atrás. La persecución se convirtió en una caza sistemática. Saulo, impulsado por el recuerdo de la paz incomprensible en el rostro de un hombre moribundo, redobló sus esfuerzos. Quería erradicar cualquier rastro de esa paz, de esa esperanza, que desafiaba toda su estructura de vida y creencia. Obtuvo cartas de autoridad, documentos oficiales que le daban licencia para ejercer su violencia más allá de las fronteras de Judea, y sabía que su reputación como perseguidor era el único legado que importaba. Si usted se siente identificado con la búsqueda desesperada de validación o con el dolor que causan las ideologías rígidas que nos ciegan, haga clic en me gusta y suscríbase a este canal. La historia de Saulo demostrará que el pasado más oscuro puede ser transformado, aunque el proceso sea violento y doloroso. El objetivo de Saulo era Damasco, una ciudad lejana donde se rumoreaba que la secta del Camino había echado raíces peligrosas. El camino era largo, polvoriento y agotador, un viaje de varios días que ponía a prueba la resistencia de cualquier hombre. Saulo, sin embargo, no sentía el cansancio físico, solo el ardor implacable de su misión que lo consumía desde dentro. Sus compañeros de viaje, guardias y asistentes lo seguían con una mezcla de temor y respeto, reconociendo la autoridad que emanaba de este hombre joven e implacable. Él había dejado atrás la comodidad de Jerusalén y se adentraba en territorio desconocido, llevando consigo la pena de muerte para muchos que ni siquiera conocía. En su mente, cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de la victoria, un paso más cerca de limpiar la tierra de blasfemia. Saulo, montado a caballo, con la ley en una mano y el odio en su corazón, se convirtió en el depredador más eficiente de su tiempo, listo para desmantelar lo que él consideraba un cáncer espiritual, sintiendo en cada paso la sensación embriagadora del poder y la certeza moral. Él se acercaba a Damasco con la confianza de un conquistador que está a punto de asegurar su victoria final. Pero fue precisamente en el punto álgido de su arrogancia, cuando el sol estaba en su cenit, quemando el cielo y la tierra, que lo impensable ocurrió, justo cuando la ciudad estaba a la vista. No fue un encuentro gradual, no fue un debate teológico, sino una interrupción violenta, mística, un quiebre total de la realidad. De repente, una luz tan intensa, tan cegadora y blanca, que eclipsó la potencia del sol del mediodía, brotó del cielo. Esta no era una luz física común, era una presencia que contenía el peso de la eternidad. Saulo, el hombre que creía controlarlo todo a través de la ley y la fuerza de su propia voluntad, se encontró de rodillas, derribado no por un ejército, sino por algo invisible e incomprensible. La caída fue súbita, humillante, quitándole de golpe su postura de autoridad y dejándolo postrado en el polvo caliente del camino. Sus compañeros quedaron paralizados, aterrados por el brillo y por un sonido que solo era parcialmente audible. Ellos oían el ruido, pero no entendían palabra, mientras que Saulo, en el centro de ese evento cósmico, lo entendió todo con una claridad dolorosa. Tendido en la tierra caliente, con el corazón golpeado por la certeza de lo sobrenatural, Saulo escuchó la voz que no venía de ningún lado y venía de todas partes a la vez, una voz que no gritaba, pero resonaba con la autoridad que él siempre había anhelado falsamente y que ahora lo juzgaba. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta pregunta no era solo un reproche, era una acusación cósmica que lo enfrentaba con sus crímenes de frente.
La voz no dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores?, sino que personalizó la ofensa, ¿por qué me persigues? En ese instante, todo lo que Saulo había construido, su celo, su certeza moral, su prestigio, se derrumbó. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra una secta hereje o contra campesinos ignorantes. Estaba luchando contra el propio Dios que él creía servir, un Dios que se identificaba con los perseguidos. El terror no radicaba en ser juzgado, sino en descubrir que la voz pertenecía a la persona que él había ejecutado, a la figura central de la fe que él había jurado destruir, Jesús de Nazaret. Saulo, reducido a un tembloroso montón de carne, apenas pudo balbucear, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta calmada pero irrevocable selló su destino y el de la cristiandad. El perseguidor se había encontrado cara a cara, aunque invisible, con el perseguido. El momento fue un ápice de ambigüedad y misterio que la historia ha intentado desentrañar sin éxito. ¿Fue esto un milagro directo, una aparición gloriosa, un delirio provocado por la insolación y el estrés? ¿O quizás un colapso mental bajo el peso de su propia violencia interna y la culpa acumulada? El registro bíblico, sin embargo, solo nos proporciona la consecuencia. Cuando la luz se desvaneció y el silencio regresó, Saulo se levantó del suelo, pero no con su antigua postura de guerrero. Abrió los ojos y solo encontró tinieblas. La luz que lo había quebrado también lo había cegado completamente. El hombre que se había jactado de su visión teológica y su claridad moral ahora estaba indefenso, un niño perdido en la oscuridad total del mediodía. Sus compañeros, aterrados y confusos, tuvieron que tomarlo de la mano para guiarlo en los últimos kilómetros de su viaje. La entrada triunfal que Saulo había planeado para Damasco se convirtió en una procesión silenciosa de humillación. Él llegó a Damasco no como el inquisidor todopoderoso, sino como un prisionero de su propia ceguera. Fue llevado a la casa de un hombre llamado Judas, en la calle llamada Derecha, un lugar sin prestigio, oscuro, donde el gran fariseo se sentó en silencio, solo con sus pensamientos. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. El aislamiento forzoso fue total. No solo estaba ciego físicamente, sino que su mundo entero, su identidad, su propósito, se había extinguido. Esos 3 días de oscuridad y ayuno, de confrontación total con el pasado de sangre que había dejado a su paso, constituyeron un tiempo de suspenso insoportable, la agonía de la autoconfrontación. El silencio de esos 3 días en la calle derecha de Damasco fue más ensordecedor que cualquier grito de persecución que Saulo hubiera escuchado o causado. 3 días de ayuno y sed, no solo de alimento o agua, sino de respuestas, de propósito, de su propia existencia anterior. Sentado en esa habitación oscura, ciego y mudo ante sus compañeros temerosos que lo habían dejado allí y se habían alejado discretamente, Saulo estaba obligado a confrontar la verdad más aterradora. Si Jesús era el Señor, entonces él, Saulo, el campeón de la ley, era un asesino de Dios. El hombre que había respirado poder y arrogancia, ahora respiraba soledad y desesperación. Cada recuerdo de una puerta derribada, cada rostro aterrorizado, cada aprobación tácita de una ejecución, volvía a él, amplificado por la oscuridad física. Su mente, antes tan nítida en la deducción legal y tan orgullosa de su erudición, ahora era un campo de batalla de culpa y confusión. Se preguntaba incansablemente cómo había podido estar tan fundamentalmente equivocado, cómo su celo por Dios se había transformado en una guerra contra Dios mismo. ¿Podría la gracia cubrir un pasado tan manchado de sangre? La ley que él había defendido exigía un castigo para crímenes como los suyos.
No ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo o de una amnistía inmerecida. Estaba en un limbo teológico y físico, esperando que la muerte o la locura lo reclamaran, despojado de todo prestigio y sin saber qué hacer a continuación. Lo que él había buscado con furia en el desierto, la autoridad para juzgar, ahora se había revertido sobre él. Estaba siendo juzgado por la única persona cuya validación realmente importaba, y el veredicto lo había dejado ciego y sin voz. Era el inicio de la deconstrucción total de Saulo, el fariseo, el hombre cuya identidad se había disuelto en la luz abrasadora del camino. Mientras Saulo se hundía en esa oscuridad penitente, al otro lado de Damasco, un humilde discípulo llamado Ananías vivía en un temor constante, como todos los creyentes en esa ciudad. Ananías era un hombre de fe probada, pero no un héroe de guerra ni un apóstol de renombre. Su vida era una de oración tranquila y obediencia discreta. Entonces, en una visión, la misma voz autoritaria que había derribado a Saulo habló a Ananías, dándole instrucciones precisas, detallando el lugar exacto. Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas, y pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando. La orden debió haber provocado un escalofrío helado en Ananías. Ir a buscar a Saulo de Tarso, el terror, el carnicero de la fe, en su propia casa, era una misión que bordeaba la locura y el suicidio. La excitación de Ananías fue humana y comprensible, nacida de la necesidad de supervivencia. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ahora viene aquí con autoridad para atar a todos los que invocan tu nombre. Su miedo era la voz de la prudencia, pero la respuesta divina fue firme y definitiva, un mandato que superaba toda lógica de seguridad personal. El Señor declaró que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre a las naciones, a los reyes e incluso a los hijos de Israel. Ananías, enfrentado a una fe radical que exigía poner la vida en peligro para salvar a su principal verdugo, finalmente cedió, entendiendo que el plan de Dios a veces es irracional desde la perspectiva humana. Su obediencia no fue fácil, sino un acto de coraje absoluto, un testimonio de que la gracia estaba a punto de irrumpir en la historia de la manera más subversiva posible, utilizando a un hombre que acababa de perseguir a la iglesia. Ananías, respirando profundo y confiando únicamente en la palabra que había escuchado, caminó por la calle derecha, una ruta recta pero incierta para él, y encontró la casa, tocando a la puerta con el corazón latiéndole desbocado. Entró en esa habitación oscura donde Saulo, el gran perseguidor, estaba postrado, y con una valentía nacida del mandato divino, puso sus manos sobre el hombre que representaba su mayor amenaza. El primer sonido que Saulo escuchó, después de 3 días de confrontación interna, fue el toque físico de un cristiano. «Hermano Saulo», dijo Ananías, una palabra de bienvenida y parentesco que debió haber sido un choque para ambos. «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». No hubo recriminación, no hubo sermones ni juicio, solo sanación y aceptación incondicional. En ese instante, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo y su visión regresó. Fue un milagro doble, la restauración física de sus ojos y la restauración espiritual de su propósito. Abrió los ojos y por primera vez vio a un seguidor de Jesús no como un enemigo, sino como un hermano, un portador de la gracia que él desesperadamente necesitaba. Saulo se levantó, se bautizó en las aguas para sellar su nueva identidad, y por primera vez en su vida adulta, comió y bebió. La ceguera de 3 días
había purgado al fariseo legalista, dando paso al apóstol de la gracia. La transformación fue tan abrupta, tan violenta en su origen, que no podía ser atribuida a una mera decisión personal, sino a una intervención radical que lo había despojado de su yo anterior. El impacto en Damasco fue inmediato y explosivo. La noticia se esparció como un incendio forestal. Saulo, el cazador, se levantó de las aguas como la presa, y con el mismo celo que había usado para perseguir, comenzó a predicar inmediatamente en las sinagogas. El contenido de su mensaje era ahora la antítesis de su vida anterior, que Jesús es el Hijo de Dios y que la salvación viene por él. La reacción fue doble y violenta. Por parte de los creyentes había una profunda desconfianza. ¿Podía ser esto una trampa? ¿Estaba Saulo fingiendo para infiltrarse en la comunidad y capturarlos a todos? ¿Cómo podía un hombre que había aprobado la muerte hablar ahora de vida eterna? La herida de la persecución era demasiado reciente para aceptar a su antiguo verdugo. Por parte de sus antiguos aliados judíos, la reacción fue la rabia, el dolor y la sensación de traición. Habían enviado a Saulo como su campeón, y él había regresado como el enemigo, utilizando su conocimiento profundo de las Escrituras para argumentar la divinidad de Jesús con una elocuencia formidable. Los judíos de Damasco, que habían confiado en él para purgar la ciudad, ahora estaban planeando su asesinato. El gran inquisidor se había convertido en el traidor más odiado. Saulo, a pesar de su conversión milagrosa, no experimentó un camino de rosas. La gracia de Dios lo había salvado, pero no lo había eximido de las consecuencias de su vida pasada. El cambio de corazón fue instantáneo, pero el costo de la nueva identidad sería una vida de constante peligro, rechazo y huida. Si sientes que la gente que te persigue por tu fe hoy debería escuchar esta historia de redención, te pido que coméntanos ahora. ¿Qué aprendiste de la obediencia radical de Ananías? La persecución se intensificó rápidamente a medida que el plan de asesinato se consolidaba entre los líderes judíos de Damasco. El complot para matarlo se filtró a los nuevos hermanos en la fe, y Saulo se encontró de nuevo huyendo, pero esta vez el cazador era el cazado. Los judíos vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, decididos a evitar que escapara. Saulo, el fariseo orgulloso, el estudiante de Gamaliel, el ciudadano romano con prestigio, se vio obligado a depender de la ayuda de sus nuevos hermanos en la fe para una fuga ridícula y humillante. Fue bajado por la muralla en un cesto, por la noche, en la oscuridad. Esta imagen es poderosa y desgarradora. El hombre que había llegado a Damasco a caballo con la ley y la arrogancia de su lado, huye ahora en la oscuridad, escondido en una canasta como un fugitivo cualquiera, evadiendo la justicia, o más bien la venganza, de aquellos que antes lo habían patrocinado. Este escape marcó el inicio de la nueva realidad de Saulo, la de un hombre que no pertenecía a ningún lugar. Para los judíos, era un apóstata que merecía la muerte. Para los cristianos, seguía siendo Saulo, el perseguidor, una amenaza, un fantasma de la violencia que aún les causaba escalofríos. El gran erudito se había convertido en un paria, cuyo único camino era la huida constante, una existencia marcada por la sospecha, la soledad y la paranoia justificada, pues sabía que sus antiguos amigos no se detendrían hasta verlo muerto. La conversión le había dado un nuevo señor, pero también le había robado toda su seguridad terrenal, forzándolo a una vida donde la desconfianza se convertiría en su sombra y la aceptación se ganaría a un precio extremadamente alto. La huida humillante de Damasco
llevó a Saulo de regreso a Jerusalén, el epicentro de su antigua vida y el lugar de sus crímenes más notorios. Si había esperado ser recibido por los apóstoles con brazos abiertos, se equivocó cruelmente. La iglesia en Jerusalén, una comunidad que él mismo había aterrorizado y cuyas familias había dispersado o encarcelado, no podía creer el informe de su conversión. El rumor del cambio de Saulo era demasiado bueno para ser verdad, y la desconfianza era un muro sólido, comprensiblemente levantado por el miedo. La gente había visto su celo destructivo de primera mano. Las cicatrices de la persecución estaban frescas en los cuerpos y las almas de los creyentes. Cuando Saulo intentó unirse a los discípulos, todos le temían, dudando que su conversión fuera genuina, sospechando que era solo una treta elaborada para infiltrarse en la comunidad, identificar a los líderes y entregarlos a las autoridades romanas o a los sanhedritas. ¿Cómo podrían confiar en el hombre que había aprobado la muerte de su propio hermano Esteban? Saulo cargaba con el peso de su pasado como una marca indeleble. No importaba la luz que había visto o la voz que había escuchado en Damasco. Su apodo, Saulo el perseguidor, resonaba más fuerte que cualquier sermón que intentara dar. La soledad que experimentó en esos primeros días en Jerusalén fue una de las pruebas más difíciles de su vida, una purga del orgullo que le quedaba. Perdió su prestigio en la sinagoga y no ganó aceptación en la iglesia. Se encontró atrapado entre dos mundos, un hombre sin identidad social, un fantasma de su antigua vida que ahora vagaba entre aquellos a quienes había herido, sin nadie que diera fe de la autenticidad de su cambio radical. Fue en medio de este profundo aislamiento y rechazo que apareció la figura bondadosa y crucial de Bernabé. Bernabé, cuyo nombre significaba Hijo del Consuelo, fue el único que tuvo la audacia, la fe y la visión para creer en la autenticidad del cambio de Saulo. Bernabé no era ingenuo. Era un hombre de profunda discernimiento que vio en el rostro de Saulo no la astucia del fariseo, sino el quebrantamiento del penitente. Arriesgando su propia reputación dentro de la comunidad de los apóstoles, una reputación construida sobre la integridad y el servicio, Bernabé tomó a Saulo, lo llevó ante Pedro y Santiago, los pilares de la joven iglesia, y relató con detalle y convicción cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado audazmente y sin miedo en Damasco, enfrentando la muerte por su nueva fe. Bernabé sirvió como el puente necesario entre el pasado violento de Saulo y su futuro ministerial. Su acto no solo fue de mediación, sino de radical confianza en el poder redentor de Dios, un recordatorio de que a veces la gracia de Dios se manifiesta a través de un amigo que está dispuesto a arriesgarlo todo por nuestra rehabilitación y presentación. Gracias a la intervención de Bernabé, Saulo fue finalmente aceptado por los líderes, aunque su estancia fue corta y tumultuosa. Él comenzó a debatir con los judíos helenistas, aquellos que habían estado presentes en la lapidación de Esteban, y su elocuencia y fervor hicieron que los antiguos compañeros, sintiéndose traicionados y humillados por la conversión de Saulo, buscaran ahora matarlo en el corazón de Jerusalén. La amenaza era tan grave y real que los hermanos, temiendo por su vida y reconociendo que la misión de Saulo no debía terminar prematuramente, lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo enviaron a Cesarea, con la instrucción de que se dirigiera a su ciudad natal, Tarso. Este éxodo de Saulo lo llevó de regreso a Cilicia, marcando un período de silencio y espera que duró un período considerable, casi 10 años, un tiempo que la historia a menudo pasa por alto, pero que fue crucial para su formación teológica y espiritual. El gran teólogo,
El hombre impetuoso que quería predicar a los gentiles inmediatamente después de su conversión, fue forzado a una detoxificación espiritual y teológica en la oscuridad relativa de su hogar. Mientras los apóstoles fundaban iglesias y realizaban milagros en Jerusalén, Saulo estaba en Tarso, en silencio, viviendo como un hombre anónimo. Este tiempo de espera no fue de ocio, sino de profunda preparación y de confrontación con la palabra que él había estudiado toda su vida, vista ahora a través del prisma de la resurrección de Jesús. Tuvo que desmantelar la estructura farisaica de su mente pieza por pieza y reconstruir su comprensión de la salvación basada únicamente en la gracia, no en las obras de la ley. Se sumergió en las Escrituras, analizando las profecías y la promesa de un nuevo pacto, entendiendo que su propia experiencia era la prueba viviente de la misericordia inmerecida. La fidelidad de Dios se manifestó en esa espera forzada en Tarso. Saulo aprendió la humildad, la dependencia y la paciencia. La soledad de esos años le permitió consolidar la teología de la gracia que definiría el cristianismo. Este período lo convirtió en el apóstol de la gracia que conocemos, un hombre que entendió que su llamado no era sobre su propio esfuerzo, ni sobre su brillantez intelectual, sino sobre la misericordia inmerecida de un Dios que redime a sus enemigos. 10 años de anonimato fueron el precio de la fama apostólica y la preparación necesaria para soportar el sufrimiento futuro. Dios no desperdicia las temporadas de espera, sino que las utiliza para moldear el carácter. Si te identificas con la frustración de Saulo en Tarso, sintiendo que tu llamado está en pausa y tu talento está siendo subutilizado, te invitamos a coméntanos ahora. Yo acepto el proceso del silencio, pues Dios está trabajando en mi carácter. Saulo se dio cuenta de que si quería ser el portavoz de la gracia, primero tenía que vivir en la oscuridad el peso de la gracia, sin aplausos ni reconocimiento, dependiente solo de la presencia del Señor en su silencio. Fue Bernabé, de nuevo, quien interrumpió la oscuridad de Tarso para lanzarlo a la luz del ministerio. Las noticias de un avivamiento poderoso en Antioquía, donde muchos gentiles se estaban convirtiendo gracias a la predicación de discípulos que habían huido de la persecución, obligaron a Bernabé a buscar ayuda urgente para enseñar a esta multitud de nuevos creyentes. Bernabé se acordó de Saulo, el erudito del desierto, el hombre que había sido preparado con una mente aguda para este mismo momento. Viajó a Tarso, lo encontró y lo llevó a Antioquía, donde pasaron un año entero enseñando y sirviendo juntos, y donde los discípulos, por la fuerza de su testimonio radical y su clara separación del judaísmo tradicional, fueron llamados cristianos por primera vez. Fue en Antioquía donde Saulo se convirtió en Pablo. Este cambio de nombre, de Saulo el Grande a Pablo el Pequeño, el Humilde, simboliza la entrega de su antigua identidad orgullosa a favor de una nueva, marcada por la servidumbre y la humildad. El ministerio público de Pablo comenzó en el crisol de Antioquía, no en el prestigio de Jerusalén. Desde allí, junto a Bernabé, fue enviado en el primer viaje misionero, un llamado que lo liberó del exilio, pero que lo lanzó de cabeza a una vida de sufrimiento y constante amenaza. El camino elegido de dolor que pocos seres humanos habrían aceptado voluntariamente. El catálogo de sufrimiento físico que Pablo experimentó es tan extenso que uno se pregunta si su vida fue una sucesión de milagros de supervivencia o una prueba de una voluntad inquebrantable, rayana en la obsesión. Él mismo, en sus cartas, enumera estas pruebas no con orgullo, sino como una humilde credencial de su apostolado. Pablo
no solo enfrentó la oposición teológica, sino la violencia física más brutal y repetitiva. Fue golpeado con varas 3 veces, una flagelación romana diseñada para romper los huesos y dejar marcas permanentes en la espalda. Recibió 39 azotes, una pena de flagelación judía, en 5 ocasiones, un total de 195 latigazos, una serie de palizas que dejaban a la víctima al borde de la muerte y que se aplicaban con la intención de deshonrar profundamente. Fue apedreado hasta que lo dieron por muerto, arrastrado fuera de los muros de la ciudad de Listra, un episodio de brutalidad que debió haber dejado cicatrices físicas y psicológicas permanentes, sin mencionar los 3 naufragios, uno de ellos pasando un día y una noche entera en el mar abierto, aferrado a cualquier cosa que flotara para sobrevivir al frío y la desesperación. Esta vida de constante peligro, de ríos, de bandidos, de sus propios compatriotas y de falsos hermanos, plantea una pregunta incómoda. ¿Era esto fe o era una obsesión por la cual él sentía que debía pagar por su pasado de persecución? El texto nos asegura que era fe, pero una fe que redefinía el poder. Pablo descubrió que su debilidad física y su constante estado de peligro eran en realidad el conducto a través del cual el poder de Cristo se perfeccionaba. Su cuerpo, roto y magullado, se convirtió en un testimonio vivo de que el mensaje no se basaba en la fuerza humana, sino en la gracia divina que lo sostenía más allá de lo humanamente posible, forzándolo a una dependencia total en el único Señor al que ahora servía. Y luego está el misterio que el propio Pablo llevó consigo hasta el final, el espino en la carne, un sufrimiento constante que le fue dado por el Señor para mantenerlo humilde. Pablo lo describió en sus escritos como un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba y lo atormentaba continuamente. Rogó al Señor en 3 ocasiones para que se lo quitara, un número simbólico de súplica intensa, pero la respuesta que recibió fue clara, firme y final. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El misterio que rodea este sufrimiento permanece sin resolver a lo largo de los siglos. Era una enfermedad crónica, quizás una aflicción en sus ojos, una ceguera intermitente que le había quedado de la visión de Damasco, causando dolores de cabeza insoportables. Era una molestia física que afectaba su capacidad para hablar en público, haciéndolo parecer menos impresionante de lo que sus cartas sugerían, frustrando así su intelecto. ¿O era una intensa tentación mental o espiritual que lo atormentaba, una prueba psicológica constante que lo recordaba de su humanidad caída y de su pasado como perseguidor? El Señor optó por no revelar la naturaleza exacta del espino, dejando a Pablo con un sufrimiento continuo, con esa pequeña grieta en su armadura que aseguraba que nunca se gloriaría en su propia fuerza o en los milagros que realizaba. El espino era un recordatorio diario de que la gracia es suficiente, una paradoja constante. El gran apóstol, el visionario, el teólogo, tuvo que vivir con una fuente ininterrumpida de debilidad. Este espino en la carne es la prueba definitiva de que la conversión de Pablo no fue una transformación en un superhéroe invulnerable, sino en un ser humano profundamente dependiente. El hecho de que este sufrimiento nunca se resolviera nos enseña que Dios no siempre quita la aflicción, sino que a veces usa esa aflicción para profundizar la dependencia y aumentar la eficacia del ministerio. El hombre que había sido el perseguidor más feroz se convirtió en el principal ejemplo de la humildad forzada por la debilidad. La teología que Pablo predicaba, la justificación por la fe, no por las obras de la ley,
se basaba en su propia experiencia visceral y personal. Él sabía mejor que nadie que si la salvación dependiera de la perfección moral o del esfuerzo humano, él, un exasesino y un fariseo arrogante, nunca calificaría. Por eso su mensaje era tan radical y tan liberador: todo es gracia. El hombre de prestigio y poder se había convertido en un paria, y el hombre débil y sufriente se había convertido en el vehículo de la verdad más profunda sobre la misericordia inmerecida de Dios. Su vida fue un paradoxo constante, una luz que brillaba más intensamente precisamente porque el vaso que la contenía estaba roto, y porque la humanidad y la debilidad de Pablo magnificaban la fortaleza de su Señor. Es en medio de este ciclo implacable de sufrimiento, prisión y peligro que Pablo produce sus escritos más poderosos y consoladores, las cartas de la prisión. Escribió a las iglesias no desde la comodidad de una escuela teológica, sino desde las custodias romanas, encadenado, esperando quizás la ejecución. Hay un contraste profundo entre la miseria física de su entorno, las celdas frías, el olor a humedad, la incertidumbre de la muerte y la constante vigilancia de los guardias, y el contenido radiante de sus epístolas, como Filipenses o Efesios. Pablo, el prisionero, escribió sobre la libertad total en Cristo, sobre el gozo inexpresable y sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su cuerpo estaba sujeto por cadenas de hierro, pero su mente, su espíritu, era totalmente libre, capaz de volar a las alturas de la revelación teológica. En esos textos vemos la culminación de su redención. El hombre que una vez intentó encarcelar la esperanza ahora la liberaba al mundo, mientras él mismo estaba encarcelado. Sus cartas son la prueba de que las circunstancias externas no pueden limitar el mensaje interno de la gracia. El perseguidor se había convertido en el consolador, y su prisión se había transformado en un púlpito desde el cual se definió la teología cristiana para los siglos venideros, un legado inigualable que sigue impactando vidas hoy. El final de la vida de Pablo, según la tradición histórica más sólida, fue sombrío en términos mundanos, pero profundamente coherente con su trayectoria de cruz. Finalmente, arrestado y llevado a Roma, cumplió la sentencia final de la autoridad romana bajo el imperio de Nerón: la decapitación. No hubo gloria pública, no hubo una multitud arrodillada en su honor, solo la espada silenciosa del imperio, cortando la vida del hombre que había sido el perseguidor y luego el apóstol. El hombre que vivió y murió en el anonimato y la persecución fue silenciado físicamente, pero la ironía definitiva es que el acto de silenciarlo solo amplificó su mensaje hasta los confines de la tierra. Sus ideas, forjadas en el fuego del arrepentimiento, la luz de Damasco y el sufrimiento constante, sobrevivieron a su cuerpo y se esparcieron, incontrolables, a través de sus cartas. Saulo de Tarso, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de la gracia, no por escapar de su pasado, sino por enfrentarlo y permitir que la gracia lo transformara en su mayor debilidad. Esta historia nos enseña que el camino de la fe es a menudo un camino elegido de dolor, donde el propósito se encuentra no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. ¿Fue Pablo un santo, un loco obsesionado, o simplemente un hombre quebrantado por una fuerza que no pudo resistir, que es la gracia de Dios? Tal vez nunca tengamos la respuesta total, pero una cosa es segura: su historia es una prueba irrefutable de que la redención es posible para cualquiera, sin importar la oscuridad de su pasado. Tal vez Pablo nunca escapó de la oscuridad, solo aprendió a caminar dentro de ella, llevando la luz de Cristo.
Esta es una historia verídica y poderosa que está plasmada en las Escrituras, y su enseñanza sobre la redención es eterna y aplicable a cada vida. Si esta profunda reflexión sobre la vida de Pablo te ha impactado, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar tus comentarios sobre el espino en la carne, a compartir este video con alguien que necesite saber que la gracia es suficiente para los peores pecadores y a unirte a nosotros en futuras exploraciones bíblicas. Gracias por acompañarnos en esta jornada de fe.